Hola, mi nombre es Oscar Dávila, me da muchísimo gusto saludarte y si estás viendo este video es porque definitivamente te interesa el mundo de la educación a distancia, específicamente el mundo del e-learning. Es decir, siempre vas a estar interesado en cómo es eso de aprender y enseñar a través de la red, a través de la internet. En los últimos 15 años siempre ha sido esa mi pasión. Van a ver que el subtítulo de esta ponencia o de esta disertación se llama, o mejor dicho, está escrito "Cómo enseñar y aprender en línea". Y justamente esto es lo mismo que decir de qué va el e-learning y cómo se desarrolla en nuestro país. ¿Cómo se enseña y se aprende en línea? Es una pregunta que se han hecho docentes, estudiantes, autoridades de nuestras universidades regionales, personal administrativo que trabaja en unidades académicas de e-learning, inclusive últimamente el sector público y el sector privado se están haciendo esta pregunta, así como también el Estado. El Estado está buscando de cómo llegar a través del e-learning, a través de la educación a distancia, a más personas. Sin embargo, pareciera que todos creemos tener la respuesta y encontramos diversidad de recetas que parecieran ser la única respuesta a esta pregunta que yo estoy planteando con el subtítulo. Justamente estamos dando una respuesta fija, una respuesta única, determinista, a una situación que es muy compleja, que es muy dinámica, que es muy cambiante y sobre todo que evoluciona con cada año. De manera que la forma de acercarnos a una respuesta inteligente a cómo se enseña y cómo se aprende en línea a través del e-learning es justamente montándonos en la ola de qué está sucediendo con el e-learning a nivel mundial en cada momento. Y por supuesto, en base a eso que está sucediendo, adaptarlo a nuestra situación, tropicalizarlo a nuestras universidades. A mí me gusta comenzar siempre diciendo cuál es la inspiración que yo tengo para haber estado tanto tiempo investigando sobre e-learning, y es porque no solamente es que sea docente e investigador, sino que soy curioso de la condición humana, de ver si es posible que a través del e-learning la persona pueda conseguir desarrollo humano a través de la educación, ya que de repente si los venezolanos estamos con algunas limitaciones para hacer cursos en otras latitudes, quizás el e-learning pueda ser un apoyo para que podamos entonces llegar al conocimiento que está fuera de nuestra frontera. Entre ellas esta inspiración está Gilly Salmon con las actividades, lo cual tiene un tratado bien importante de cómo moderar un curso en línea, un equipo de desarrolladores formado por Collison, donde trabajaron con el aprendizaje en ambientes virtuales, con unas estrategias efectivas para las moderaciones de las discusiones en la red. El profesor Álvaro Galvi, que fue un mentor importante en el inicio sobre el e-learning. Por supuesto, la experiencia y la data recogida con los estudiantes de 6 cortes de la maestría en gerencia de la comunicación organizacional que se dicta en LUJAP, donde tenemos una asignatura que es semipresencial en el módulo, en el curso introductorio, quise decir, 5 cortes del diplomado de formación docente para la educación a distancia en la Universidad de Carabobo, que es un diplomado que se dicta 100% a distancia para formar a tanto estudiantes como a docentes e investigadores en el área de e-learning. Y por supuesto 4 cortes del programa de formación integral para el profesor universitario, que es un curso 100% en línea que se da a aquellos profesores en la Universidad de Carabobo de nuevo ingreso. Imagínense toda la data que nosotros podemos estar recogiendo de la interacción con todas estas personas, sus sugerencias, sus mejoras, las oportunidades de crecer y de evolucionar en este sentido. De manera que de aquí parte todo ese escenario de data para poder escribir algunas cosas para ustedes. El contenido de esta disertación lo dividí en 3 partes. Primero vamos a ver la situación actual, muy brevemente, de qué va el e-learning hoy en día. También vamos a ver los productos y servicios a través de Moodle, que es una de las plataformas que tiene mayor uso en el mundo. Hay diversas estadísticas, se habla de 68 millones de personas en el mundo, 76 millones de personas en el mundo que la usan, más de 70.000 sitios registrados a nivel mundial, solo los registrados. Y también finalmente vamos a cerrar cómo aprovechar los sistemas de gestión del aprendizaje en Venezuela. De manera que bueno, vamos a comenzar. La situación actual, a mí me gusta comenzarla, es cómo impartir educación en línea.
Esta es una pregunta, como dije al inicio, que nos la hacemos los venezolanos, los latinoamericanos, la humanidad en general se hace esta pregunta de cuál es el mejor método para aprender en línea. Y fíjense las cosas que hemos desarrollado. Vamos a partir de que en un primer momento, cuando nos hicimos esta pregunta al principio del siglo XXI, dijimos, bueno, la posibilidad es implementar aulas virtuales. En ese momento había un boom de aulas virtuales a principios del siglo XXI y se probaron varias. Se probaron plataformas privadas, plataformas de software libre e incluso la Universidad de Carabobo específicamente hizo un esfuerzo por generar su propia plataforma virtual de aprendizaje. Otras universidades también lo hicieron y se aprovecharon en ese momento del recurso humano que estaba formado y por supuesto de aquellos que estaban interesados en formarse en el área. En este sentido, por supuesto, hubo muchos tropiezos, especialmente con la conectividad a Internet. Entonces nos dijimos, bueno, vamos a mejorar la conexión a Internet, vamos a llevar Internet a cualquier rincón de las universidades y en ese sentido se crea una dirección de medios y telecomunicaciones en las universidades, se crean oficinas para gestionar el mantenimiento y la sustentabilidad del servicio de Internet que había estado limitado. Sin embargo, después de eso volvemos a dar otra respuesta y fue que para hacer o para impartir educación en línea había que tener un servidor dedicado. Entonces creamos unos cuartos donde había unas máquinas que tenían una mayor posibilidad, un mayor potencial para instalar allí las aulas virtuales, ya sea que las hayamos descargado o ya sea que las hayamos desarrollado y que pudiera registrarse todas las interacciones que los usuarios hacían cada vez que se conectaban a ese servidor. Después nos dimos cuenta que, bueno, lo que pasa es que la gente no tiene computadora. La gente no tiene laptop, no tiene sitio donde asistir y hubo un boom de todos los proyectos o una muy buena cantidad de proyectos que se hizo en las universidades que era para dotar de laboratorios a todas las áreas de las universidades. Entonces había laboratorios en bibliotecas, había laboratorios en posgrado, en pregrado, en extensión y el problema que surgió allí es que fue muy difícil mantenerlos activos. Las computadoras, los periféricos fallaban y a veces hacer la reposición de esto no fue tan fácil hasta el punto que un estudiante llegaba a un laboratorio o un grupo de estudiantes y muchos se quedaban sin computador. Y por supuesto reponer esto era muy difícil para la universidad, sobre todo cuando teníamos un sistema operativo Windows que es de alguna forma inestable para un servicio así masivo. Y si vemos últimamente hay más instalaciones orientadas hacia el sistema operativo Linux, quise decir, pero que tienen la necesidad de que haya personal formado para resolver problemas de nivel técnico. Después nos dijimos, bueno, ¿qué tal si formamos a los docentes? Lo que pasa es que falta formación a los docentes. Entonces comienza una ola completa de cursos, diplomados, carreras profesionales a los docentes, que de alguna manera fueron muy buenas en un primer momento, pero no dieron la respuesta a esta pregunta de cómo hacemos para impartir educación en línea, porque seguían suscitándose fallas. Después dijimos, ¿por qué no formamos a los estudiantes? El problema está en que no formamos a los estudiantes, empezamos a formar a los estudiantes, a darles cursos, a darles guías. Sin embargo, el interés que estos estudiantes mostraban al inicio iba decayendo hasta que abandonaban completamente la plataforma. Entonces dijimos, bueno, lo que pasa es que hay que crear unidades académicas, técnico-académicas, con personal formado que le den sustentabilidad, que le den apoyo y que todos los días trabajen en pro de la educación a distancia. En ese sentido, la Universidad de Carabobo crea la DTA en el 2006 y otras universidades crean unidades parecidas de estudios interactivos para dar respuesta a todas las necesidades de toda la comunidad, de todo el campus virtual, tanto en la parte técnica como en la parte académica. Entonces también en un momento dijimos, lo que pasa es que no hay suficientes actividades en línea, entonces vamos a generar e-activities, es decir, actividades electrónicas, hacer que sea muy divertido entrar a un curso, hacer que sea adictivo, hacer que se interactúe de manera colectiva y parece que no es tan fácil diseñar este tipo de actividades, sobre todo con un docente que no está formado en el área o un grupo que no esté formado en el área. Por supuesto también surgieron algunas cuestiones relacionadas a la legislación que hay en educación a distancia en el país. Necesitamos una legislación nacional para poder hacer esto y lo otro. Y eso ha ido muy lento en el país o no ha sido una prioridad para el gobierno en este momento.
Y también una respuesta es que tenemos que basarnos en estándares. Y resulta que los estándares en educación a distancia de verdad que no es algo muy sencillo de explicar, de decir, porque nosotros nos estamos enfrentando cada día a una diversidad importante de estudiantes, de docentes, de áreas de conocimiento. Y aunque se han logrado algunos estándares a nivel técnico, por ejemplo con los SCORE, los IMS y algunos software van apuntando hacia ello, como Ardora, Hot Potato, JClip, por ejemplo, las actividades que hay en AulaClip están apuntando hacia esos estándares. Todavía en la parte filosófica y en la forma de cómo abordamos el aprendizaje del ser humano en línea no es una respuesta fácil de dar a nivel de estándares. De forma que lo que hemos aprendido a través de todas estas tendencias, y estoy hablando desde principios del siglo XXI hasta la fecha, es que el usuario en su uso constante con los cursos en línea ha dejado una miga de pan, es decir, un rastro. Esto es una metáfora que se utiliza y por supuesto nosotros sabemos cuando alguien ha estado comiendo en un lugar y la forma como comió justamente por el pequeño desastre que hizo o que dejó con las migas de alimento. Esta metáfora se aplica en los ambientes virtuales, en otros contextos también, porque justamente podemos ver dónde hizo clic el usuario, dónde tuvo mayor dificultad, qué actividades le costaron más, cuáles fueron mucho más fáciles, cuáles no vio. Y justamente con este rastro que él ha estado dejando, nos hemos dado cuenta que los diseños instruccionales que hemos diseñado justamente a veces no se adaptan a lo que él está viendo o la forma como él está ejecutando el curso. De manera que la miga de pan está derrumbando los diseños instruccionales en línea que hemos estado desarrollando. Entonces pareciera que no estamos apuntando de manera masiva a lo que el usuario necesita y es justamente esa big data, se llama específicamente, esa gran data que tenemos de cómo el usuario usa los cursos es lo que nos ha dicho exactamente qué es lo que los usuarios hoy en día necesitan. Por ejemplo, nosotros necesitamos ofrecer más que un curso en línea, más que una asignatura en línea, es ofrecer una valiosa experiencia de aprendizaje al estudiante, que realmente le dé significado a lo que él esté aprendiendo y que tenga algún tipo de aplicabilidad a su vida real, que le cambie la vida. Entonces, por ejemplo, con esta miga de pan nos hemos dado cuenta de que los videos no son la solución. En un primer momento nosotros dijimos, hagamos videos. Cuando usted iba a Coursera, los cursos abiertos, cuando usted iba al ADX del MIT, veía cualquier cantidad de cursos que estaban hechos en video, pero la miga de pan nos dijo que los usuarios hacían clic adelantando los videos. Y un grupo importante de usuarios ni siquiera ven los videos y se van directamente a los materiales de lectura. Por supuesto que hay que estar pendiente de los estilos de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje nos dicen mucho de cómo aprende el ser humano. Unos serán muy auditivos, unos serán muy visuales y otros son lectores. Pero por supuesto, un individuo puede ser muy visual, puede ser muy auditivo y para ello se generan materiales audiovisuales, pero si son aburridos, si son muy largos, si son tediosos, si no dicen lo que él está buscando, si tienen una introducción muy larga, él va a estar haciendo clic, 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 adelantando el video. Aparte de que si es lo que le gusta, va a tener que retroceder para poder escuchar nuevamente al docente. Y justamente vemos que con el tiempo los estudiantes han estado saltando los videos. De manera que pendiente con esto, porque eso está pasando. La Big Data nos está dando eso. La educación a distancia, por ejemplo, con esto está en un proceso de adaptación para que pueda ser utilizado de manera masiva en universidades, de manera masiva en el sector público y privado y de manera masiva en el Estado. Porque en un primer momento, ¿qué se hizo con la educación a distancia? Educación a distancia, réplicas de los cursos presenciales se colocaban en línea. Y bueno, ahí definitivamente estábamos haciendo las cosas mal, nos dimos cuenta que todo salió mal. Después dijimos, bueno, vamos a hacer un diseño instruccional centrado en el estudiante y que no sea centrado en el docente. Por supuesto que nosotros ahí nos estábamos imaginando qué es lo que estaba esperando el estudiante y al final nos dimos cuenta que el estudiante buscaba otras cosas. De manera que entonces aparece un término que son los ambientes personalizados de aprendizaje, donde el estudiante prácticamente hacía un dashboard o un escritorio donde él generaba allí lo que necesitaba, donde él colocaba allí lo que estaba necesitando en determinado momento. Y por supuesto que la idea de todo esto es que adaptemos los ambientes de aprendizaje a la mayoría de las personas y que por supuesto de alguna forma eso pueda llegar a tener una trascendencia, una significación importante de manera individual. Bien, siguiendo con lo que hemos aprendido a través de las tendencias actuales, nos hemos dado cuenta de la importancia del factor social. En los llamados MOOC o los cursos abiertos, masivos en línea,
nos hemos dado cuenta de que aunque se escribe muchísima gente y es buscado por muchísima gente, son pocos realmente los que llegan a tener una finalización del curso, un cierre exitoso. Las personas pueden sentir que hay mucha gente inscrita en el mismo curso que él eligió, que estas personas eligieron, pero igualmente se sienten que no tienen un grupo, que no hay socialización. De manera que se han hecho experimentos donde hay una intervención de parte de algunos docentes, ayudas, motivaciones, asistencia, y se ha logrado, por supuesto, que a través de esa interacción social pueda haber un cierre exitoso de los cursos. Por otro lado, diseños instruccionales basados en gamification. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el diseño del curso haya retos individuales y colectivos tipo juego. De manera que ahí estamos en presencia de una nueva modalidad. No es nueva, por supuesto, pero no es masiva, porque no es fácil de implementar. Nosotros hemos en la Universidad de Carabobo diseñado este tipo de escenarios y créanme que la cantidad de personas que forman parte para que se haga un escenario donde no se escape ninguna arista implica un trabajo importante para que haya éxito en ese tipo de diseño. El microlearning pareciera que es algo que está dando un buen pie a las necesidades actuales de los estudiantes y las personas que optan por la educación a distancia para formarse. Es justamente un bocado. Un bocado es, voy a buscar justamente lo que necesito, sin necesidad de inscribirme en un curso que tenga N cantidad de módulos y que cada módulo tenga una guía de 20 páginas y que haya un video de 1 hora del profesor hablando. Así como yo estoy en este momento conversando con ustedes a través de este video. El microlearning permite que la persona vaya justamente a lo que necesita. Es decir, ¿por qué creen ustedes que han calado las infografías tanto en los usuarios? No solamente usuarios de ambientes virtuales de aprendizaje, sino usuarios que en la parte de publicidad, cuando uno va a un sitio, a un consultorio, a un centro comercial, pareciera que todo está como que con pequeñas dosis de información puedo llegar de una manera efectiva también a la persona. Eso está sucediendo también en los ambientes virtuales de aprendizaje y a veces un estudiante de ingeniería quiere buscar específicamente algo y agarra justamente esos bocados, esas pequeñas pastillas de contenido que le van a hacer llegar al conocimiento que él necesita, sin necesidad de estar pasando por grandes tratados de un curso completamente en línea. Suena odioso porque sé que hay muchas personas que se han dedicado a hacer cursos en línea muy bien elaborados, con muy buen contenido, pero tendencias son tendencias y eso es justamente algo que tenemos que tomar en cuenta. A veces si vamos a diseñar un curso en línea, no hay necesidad de que tenga todo el conocimiento, todo el contenido, sino aquello que quizás donde haya más dificultad. Por ejemplo, con los estudiantes en los cursos de mecánica, de informática, de física, y que haya conocimiento específico, ya sea a través de video, a través de simulador, a través de guías, a través de infografías, de manera que el estudiante sienta que tiene de dónde buscar justamente en esos elementos donde fallan de manera colectiva. ¿Okay? El mobile learning, el aprendizaje a través de dispositivos, en un primer momento se hablaba como un complemento. Cuando empiezan a utilizarse aplicaciones a través de los teléfonos, se decía, bueno, vamos a utilizar el teléfono, las tabletas o cualquier dispositivo que la persona tenga en su mano para arriba y para abajo como un complemento al aula virtual, de manera que puedan por ahí leer mensajes, puedan mandar preguntas, puedan de alguna forma ver introducciones de video. Sin embargo, hoy en día se ve como una posibilidad que es bastante potencial, como una prioridad potencial. Lo que pasa es que creo que la gente está esperando quién dé el primer paso, ya sea el sector público, el sector privado, el sector académico, y ver qué tal está, por supuesto, el resultado de esa experiencia. Nosotros en Venezuela tenemos limitaciones de conectividad a través de la red de datos. Quizás no somos el país como que más indicado para ver si un proyecto de mobile learning puede tener éxito. Sin embargo, hay que estar atentos a nivel mundial a ver qué tal le está pasando con otras universidades. Sin ir muy lejos, Colombia. En Colombia hay un proyecto importante ahorita para dar celulares a todos los estudiantes, de manera de, si ellos dan el primer paso sobre esto, estar atentos a esos resultados. Otra tendencia es la incorporación del sector público y el sector privado. Por ejemplo, el sector privado se está dando cuenta que se puede ahorrar mucho dinero en la capacitación obligatoria de sus trabajadores, y el sector público, por supuesto, puede llegar a más personas. Y otro elemento u otra tendencia importante es que actualmente el e-learning pareciera que apunta más hacia estudiantes que ya han tenido una educación formal en una universidad, es decir, a estudiantes adultos.
El estudiante que entra por primera vez a la universidad, al sistema de educación superior, yo personalmente recomendaría que fuese a través de la semipresencialidad y no el 100% en línea. Ya una vez que esa persona está formada, que tiene hábitos de estudio, que sabe lo que quiere y lo que necesita para su carrera profesional, sí puede tener una oferta que le llegue directamente a su PC de en qué área se puede formar, por supuesto. El otro elemento o el otro contenido que vamos a disertar acá son los productos y servicios a través de Moodle, y quiero resaltar uno de los más importantes, que son los cuestionarios. Justamente esta herramienta, a través de la última versión, la 3.0, tiene algunas aplicaciones importantes, unos tipos de preguntas bastante variados, mucha diversidad en la forma como se pueden diseñar estas preguntas. La Universidad de Carabobo ha sabido aprovechar muy bien este módulo de Moodle, porque muchas facultades ya hacen las pruebas internas a través de esto, eliminando por supuesto todo lo que tiene que ver impresiones de exámenes, correcciones de forma manual. Estamos hablando de que las personas pueden hacer la presentación de su examen, obtener un resultado en las áreas matemáticas o de lenguaje rápidamente, y por supuesto dar un paso ecológico importante. Fíjense que ahí también en la lámina hay mención a otras plataformas como Camilo, Sakai, Blackboard, Claroline, Toqueo, que son plataformas que desde el punto pueden estar en el área de software libre. Blackboard, por ejemplo, es privativo, pero que hace alianzas justamente con Moodle, y esto es un elemento importante que tenemos que tener en cuenta, justamente porque para que esas iniciativas que son libres se necesita que haya personas que financien esos escenarios. Los Moodle Partners son por supuesto muy importantes en ese sentido, y para que haya Moodle para rato se necesita que haya personas que colaboren con el proyecto, y justamente Blackboard es uno de sus mayores aliados en ese sentido a partir del año 2016. Dentro de este punto también de productos y servicios a través de Moodle, un elemento importante de desarrollar es la incorporación de desarrollos. Los desarrollos en Moodle son una posibilidad que no solamente resuelve a la persona que tiene la plataforma instalada, sino que también puede resolver los problemas a otras personas que tienen las mismas dificultades. Entonces aquí podemos ver nosotros editores de ecuaciones matemáticas para los cursos justamente donde se requieren elementos muy específicos, simbología, fórmulas, ecuaciones. También hay módulos relacionados a los juegos como crucigrama, ahorcado, sopas de letras. Ahí podemos justamente diseñar ese tipo de actividades para hacer atractiva la resolución de problemas. Las galerías de imágenes se manejan muy bien a través de Moodle, con algunos desarrollos donde se pueden aplicar para asignaturas como imagenología, asignaturas como histología, donde se trabaja mucho la imagen de tomografías, de resonancia, donde se trabaja células y todo lo que se tenga que ver por un microscopio. Es importante, se maneja de manera muy importante aquí con Moodle. La parte de certificaciones, certificaciones que se hagan a través en línea, también carnetización, bueno, cualquier cantidad de desarrollos que la universidad necesite es posible justamente desarrollarlo a través de esta plataforma, porque ofrece la posibilidad, haciendo el código abierto, y que ese desarrollo pueda ser utilizado por otras personas, convirtiéndose por supuesto el desarrollador en un aportador importante a esta iniciativa y a este logro de la humanidad de tener plataformas de código abierto y de software libre. Para cerrar, vamos a hablar sobre cómo aprovechar los sistemas de manejo del aprendizaje en Venezuela, y la primera recomendación que haríamos es que hay que tener un equipo de desarrollo técnico académico que le dé sustentabilidad a los servicios. De manera que formar ese equipo es clave, tanto en la parte académica como en la parte técnica, para que todo lo que se vaya desarrollando sea cada vez mejorable, no que decaigan las cosas. Y justamente nosotros tenemos ese detalle. A veces hacemos inauguraciones de servicios, empezamos a ofrecerlos dentro de nuestras universidades, y con el tiempo la gente se olvida, y justamente deben haber personas encargadas de que eso sea sustentable en el tiempo. Otra posibilidad es tercerizar todos esos servicios. Las universidades, las instituciones de educación superior o las empresas privadas o el sector público pueden tercerizar todo lo que es el mantenimiento de usuarios, matriculación, certificaciones y todo lo que tenga que ver con la formación del personal. Esa es una posibilidad. Otro elemento importante es planificar formalmente capacitación
del uso de la plataforma a todos los usuarios del campus. Ninguna persona debería entrar a la plataforma si no tiene una formación o una capacitación que sea formal, a través de guías, videos, presentaciones en la parte presencial. De manera que esto es importante. No se permitan entrar a una plataforma si no conocen todas sus herramientas, porque hemos visto estudiantes que subutilizan la plataforma y no saben que tienen cualquier cantidad de herramientas allí disponibles para que puedan gestionar su propio aprendizaje. Otro elemento importante es entender que los docentes son docentes, no son desarrolladores. A veces descargamos muchas responsabilidades sobre los docentes y nos perdemos en el hecho de que tienen que hacer videotutoriales. Los docentes, el que quiera hacer videotutoriales lo puede hacer, pero no es responsabilidad de un docente hacer videotutoriales, de diseñar foros, hacer diseño gráfico, hacer diseño del aula completamente. Para eso están los equipos especializados que hacen investigación constante en todo esto. El docente debe ejecutar la asignatura, por supuesto, con un conocimiento específico de cómo hacerlo, cómo llegar más a los estudiantes sin que eso implique que él se cargue de trabajo y sin que eso implique que termine cansado. Para eso hay una solución, eso está documentado, hay investigaciones que funcionan. La moderación en línea justamente es un área dentro de la educación a distancia que toca todos esos aspectos, de manera que el docente no quede exhausto de todo lo que implica interactuar con los estudiantes. ¿Okay? Y otro elemento aquí es dejar al estudiante elegir entre la presencialidad y la virtualidad. Yo creo que esto es un escenario bien importante, no es muy cercano, no es algo que veamos en el corto plazo, donde un estudiante que llegue a una universidad o una institución que ofrezca formación pueda elegir: yo quiero ver esta asignatura de manera presencial, o yo quisiera ver esta asignatura de manera semipresencial o 100% en línea. Que el estudiante pueda hacer esa decisión de cómo quiera percibir y recibir el conocimiento en un área específica, creo que es algo que todavía falta, pero que nosotros deberíamos apuntar hacia eso. ¿Okay? Y algo bien importante es que se pueden desarrollar tesis de grado con desarrollos para Moodle. A veces nuestras universidades necesitan cosas muy específicas que pueden ser desarrollados por tesistas que puedan de alguna forma detectar desde la perspectiva del estudiante cuáles son las necesidades o cuáles son las fallas o los huecos que tiene esa plataforma. Aquí pudiéramos tener una pequeña desventaja, que es que una vez que el estudiante entrega su tesis, abandona el proyecto. La cuestión sería que un equipo de desarrollo o esos mismos desarrolladores le dieran sustentabilidad para que pueda ser compartido por una comunidad nacional venezolana de desarrollos en Moodle. De manera que el reto implica utilizar eficientemente la comunicación y las herramientas de los sistemas de manejo del aprendizaje de manera efectiva, aprovechar todo su potencial. Esto implica que todos sepamos leer en línea, que todos sepamos escribir en línea también. Esas habilidades motoras que son básicas necesitamos que estén bien desarrolladas. No podemos seguir picoteando los teclados, no podemos seguir buscando la letra cuando vamos a hacer interacciones en línea como docentes o como estudiantes. Tenemos que saber escribir, por supuesto, como dije, de manera cercana y persuasiva. Tenemos que conocer a nuestros compañeros de clase si estamos en un curso en línea. Si somos docentes, conocer a todos los estudiantes, sus intereses, sus condiciones, sus perfiles cognitivos y tecnológicos, saber que hay una diversidad importante allí dentro de un aula de clase, cambiar la estructura para mejor del proceso de aprendizaje y adaptar los objetivos a los que nuestros diseños curriculares están elaborados. Y por supuesto, ir asimilando la idea de que ya no es tan importante tener grandes cantidades de usuarios inscritos en los cursos en línea, sino más bien que ese grupo llegue al final de la interacción del diplomado, del curso, de la asignatura. Nosotros lo que tenemos que evitar es la deserción, y para ello es preferible que lleguen unos pocos y que culminen a que haya muchos y deserten. De manera que, bueno, esos son los retos que tenemos como venezolanos. Y bueno, les voy a dejar mis coordenadas para que podamos seguir compartiendo sobre el tema. Aquí están algunos elementos de contacto que pudiéramos estar compartiendo.
no sé, les pudiera mandar enlaces, ustedes pudieran compartir preguntas y pudiéramos generar sinergia en lo que es la educación a distancia en nuestro país. Muchísimas gracias por haber visto este video y bueno, será hasta una próxima oportunidad.